Las plataformas de mármol. No hubo juicio. No hubo palabras, ni trompetas, ni balanza. Solo el despertar en un cielo sin cielo, un blanco eterno, opaco, como si el infinito estuviera hecho de ceniza. Una figura sin rostro, algo que parecía un ángel pero olía a hospital, lo miró desde lo alto y pronunció, sin mover labios, la sentencia. Para entrar al paraíso, primero debes purificarte. Debes cruzar las 300 plataformas. No hay atajos. No hay descanso. Solo hay abajo. Tienes 24 horas. Y entonces cayó. No como quien flota, ni como quien sueña. Cayó como carne. Con el peso de los huesos, con la velocidad de los cuerpos olvidados por la gracia. Y al detenerse, al chocar contra la primera plataforma de mármol, sintió el dolor. El verdadero dolor. Sus rodillas se partieron como ramas secas. El cráneo vibró con un eco sordo y agudo que le nubló la vista. La sangre brotó tímida, luego libre. El mármol no se manchó, lo absorbió. Como si el cielo tuviera hambre. A su alrededor, otras almas, algunos jóvenes, otros viejos, algunos rotos desde el primer impacto, yacían en las plataformas cercanas. Algunos gritaban. Otros intentaban rezar, pero sus plegarias se perdían en el vacío. No había eco. No había respuesta. Frente a él, otra plataforma. 1 metro más abajo. Inofensiva. Blanca. Pero su cuerpo temblaba. El hueso del tobillo asomaba, roto. La boca sabía a óxido. La vista se nublaba. Saltó. El segundo impacto le rompió una costilla. Un gemido escapó de sus pulmones como el silbido de una tetera. El tercero le dislocó el hombro. El cuarto le hizo vomitar sangre. Y el quinto le robó las lágrimas. Ya no quedaba nada que llorar. Cada plataforma no era solo un escalón. Era un castigo. Un recordatorio. El mármol era frío como la culpa. Intentó gritar por qué. Pero la pregunta se ahogó en su garganta. Un hombre a su izquierda se lanzó desde la plataforma 20 y cayó mal, con un crujido como de ramas rotas. Se retorció por minutos hasta quedar inmóvil. Nadie lo ayudó. No porque no quisieran, sino porque no podían. Y entonces lo entendió. Esto no era un camino hacia la redención. Esto era la redención. Miró hacia abajo. No vio el final. Solo mármol tras mármol, formando una espiral infinita. 300. Siempre 300. Pero se sentían como 1000. Como eternas. Y en su mente, una semilla se plantó. Tal vez, el infierno no sea tan malo como esto en algún momento, dejó de contar las plataformas. No porque hubiera perdido la noción, sino porque cada una dolía exactamente igual que la anterior. Un dolor que no se acumulaba, se repetía. Como una condena que se renueva con cada intento de redención. El cuerpo dejó de obedecer en pequeños actos. Primero, una pierna que ya no podía flexionar. Luego, los dedos de una mano que no cerraban. Después, la espalda, rígida como piedra. Saltó. Y el impacto fue peor que el anterior. Sintió algo romperse por dentro. Una sensación como de vidrio molido viajando entre las costillas. No supo si era un hueso, un órgano o la voluntad misma. Solo supo que ya no gritaba. Ya no valía la pena. Le costaba respirar. Cada inhalación era un rasguño, cada exhalación un lamento. Arrastró lo que quedaba de su cuerpo hacia el borde de otra plataforma. Abajo, otro trozo de mármol esperaba. Siempre blanco. Siempre frío. Siempre limpio, como si jamás hubiese sentido el peso de otros cuerpos. No puede ser que todos lo logren, pensó. Y entonces vio a uno que sí lo había hecho. Un hombre de rostro familiar, había sido su hermano. Un compañero de escuela. El mismo en otra vida. Caía con lentitud, y sin embargo, caía con precisión. No tenía heridas visibles. No parecía sentir dolor. Avanzaba. Plataforma tras plataforma. Sin mirar a nadie. Sin ayudar a nadie. Y por primera vez, la figura anónima sintió odio. No hacia él. Hacia Dios. ¿Qué clase de amor eterno deja a las almas pudrirse en mármol? ¿Qué clase de misericordia se refleja en huesos expuestos, bocas rotas, cuerpos sangrantes? Un espasmo le sacudió el abdomen. Vomitó bilis. Trató de limpiarse, pero sus brazos apenas respondían. Su piel estaba cubierta de moretones, heridas abiertas, costras que se reabrían con cada salto. Y sin embargo, el mármol no se manchaba. El mármol nunca se manchaba. A lo lejos, vio a una mujer, anciana, huesuda, ciega, que seguía bajando con las manos como garras. Cada salto le arrancaba un grito de dolor, pero seguía.
No por fe. No por esperanza. Por inercia. ¿Qué sentido tiene? Preguntó él en voz baja, sabiendo que nadie respondería. Saltó otra vez. Cayó mal. La rodilla derecha se dobló en dirección incorrecta. Algo chasqueó dentro. No se levantó de inmediato. Miró el mármol como si le suplicara: déjame quedarme aquí. Pero el vacío se burlaba. Y el cielo callaba. Y entonces, en el aire, una risa. No humana. No demoníaca. Una risa divina. Como si el universo se riera de él. Como si Dios estuviera observando, entretenido. ¿Te diviertes?, susurró la figura anónima. Y en ese momento, se quebró algo más profundo que cualquier hueso. La certeza. La certeza de que esto era necesario. La certeza de que esto tenía un final. La certeza de que esto no era un castigo, sino una prueba. Y entonces lo pensó, con más fuerza que nunca: tal vez el infierno no sea tan malo como esto. El dolor seguía. Pero ahora, algo peor que el dolor: la memoria. Con cada salto, con cada impacto de hueso contra mármol, una imagen cruzaba su mente como un relámpago. Fugaz. Precisa. Cruel. Una mujer llorando en la cocina. ¿Su madre? No, era más joven. ¿Su hija? ¿Tuvo hijos? La memoria se esfumaba tan rápido como llegaba. Solo quedaba la emoción, la culpa. Saltó. Cayó. El mármol le quebró los dientes. Probó su propia sangre. Y la siguiente imagen lo esperó como un castigo. Un perro atado bajo la lluvia. Temblando. Ladrando sin fuerza. Esperando a alguien que no volvió. ¿Era suyo? Saltó. El fémur crujió como un árbol seco. Ya no podía caminar. Se arrastró con los codos. Los codos se abrieron. La piel se pegaba al mármol como carne sobre hierro caliente. Y aún así, siguió. Un cadáver. No reconocía el rostro. Pero sabía que era culpa suya. No cómo. No cuándo. Solo sabía que esa muerte le pertenecía. La plataforma siguiente no parecía más lejana que las otras, pero el vacío pesaba más. Pesaba como la vergüenza. Como el miedo de saber que, quizás, cada salto no lo redimía, sino que lo desenmascaraba. Miró hacia arriba. No se veía el punto de partida. Solo cuerpos, lamentos, siluetas que descendían o quedaban inmóviles para siempre. Miró hacia abajo. El abismo continuaba. Blanco. Perfecto. Inalterable. Y comprendió una verdad: ningún dolor físico era peor que recordar lo que realmente fue. La purificación no era el castigo. La conciencia lo era. Entonces, por primera vez, dudó si alguna vez mereció entrar al paraíso. Y por primera vez, sintió que tal vez, el castigo era justo. Y sin embargo, siguió. Porque al final de todo, incluso sabiendo que no lo merecía, incluso dudando de haber sido bueno alguna vez, quería saber si realmente había algo allá abajo. Una última visión, antes de saltar de nuevo. Un rostro deformado. El suyo. Pero no como era en vida. Como es ahora. Desfigurado. Hueco. Sin alma. Saltó. Y deseó no despertar. No sabía cuántas plataformas llevaba. Tampoco importaba. El cuerpo era ya un muñeco arrastrado por la voluntad. Nada funcionaba bien. Los dedos estaban rotos, la columna desviada, la piel se desprendía en partes. Solo los ojos seguían abiertos. Tal vez por costumbre. Tal vez por castigo. El mármol, inmutable. El aire, espeso. El silencio, absoluto. Y entonces, algo diferente. Un murmullo. No un grito. No un lamento. Una voz. Suave. Tranquila. Humana. Estás sufriendo por nada. Él giró con esfuerzo. La cabeza pesaba como una piedra mojada. Y ahí estaba. Una figura. Alta. Vestida de gris. Sin heridas. Sin manchas. Con una sonrisa suave, como la de un viejo amigo o un traidor silencioso. ¿Quién eres?, preguntó él, con la lengua partida y la mandíbula colgando. No importa quién soy. Solo vine a decirte algo que nadie más te dirá aquí. Puedes detenerte. El silencio pareció tensarse. ¿Cómo? La figura se sentó a su lado. Ni el mármol rechinó. Lo miró con ojos profundos, sin color, como espejos sucios. No tienes que llegar hasta el final. Nadie lo ha hecho, ¿sabes? Algunos creen que sí, pero, ¿has visto a alguno regresar? ¿Has escuchado a alguien reír allá abajo? No. Porque no hay final. La figura extendió una mano. Su palma estaba limpia. Cálida. Ajena al sufrimiento de ese mundo.
Solo tienes que pedirlo. Dilo. Dilo y te saco de aquí. ¿A dónde? La sonrisa se ensanchó, y por primera vez, hubo algo inhumano en ella. Al infierno, si así quieres llamarlo. Pero ahí al menos se siente algo. Hay fuego, gritos, compañía. Aquí no. Aquí solo hay mármol. Y silencio. Él dudó. No por falta de deseo. Sino por la sospecha. La misma que se siente en una pesadilla cuando algo no encaja. La figura no sangraba. No respiraba. No parpadeaba. ¿Por qué me ofreces esto? La figura no respondió de inmediato. Solo lo miró. Luego murmuró. Porque me gusta ver cuando el alma se rompe por sí sola. Y se desvaneció. No en humo. No en luz. Solo desapareció, como si nunca hubiese estado. Y entonces, el silencio volvió. Y el mármol esperó. Él miró hacia abajo. La próxima plataforma no parecía más lejana que las otras. Pero su cuerpo ya no respondía. Pensó en rendirse. No porque creyera que el infierno era mejor. Sino porque, ¿y si todo esto era una broma cruel? ¿Y si no había paraíso? ¿Y si al final solo había más blanco, más mármol, más saltos? O peor aún, ¿y si después de la última plataforma, lo único que había era el vacío absoluto? Se quedó quieto. Sintiendo que incluso el dolor se estaba extinguiendo. Y con él, la voluntad. Hasta que, en la plataforma de abajo, una niña lo miró. Ciega. Temblorosa. Y avanzando. Saltó otra vez. El cuerpo ya no era cuerpo. Era un saco de carne colgante. Las piernas eran memoria. Las manos, solo huesos decorativos. Y los ojos, dos ventanas rotas que aún se aferraban a ver. Cada salto había dejado algo atrás. Un trozo de carne, un diente, un recuerdo. Pero faltaba poco. Muy poco. Quizá 5 plataformas. O 4. O una. Ya no lo sabía. La nada lo rodeaba. Arriba, solo niebla. Abajo, un punto negro que no parecía crecer. Como si no se acercara, aunque saltara sin parar. Como si estuviera atrapado en una ilusión de movimiento. Y sin embargo, siguió. Una plataforma. Otra. Otra. Silencio. Respiración contenida. Cada vez más lento. Cada vez más pesado. Hasta que, la última. No tenía mármol. No tenía brillo. Era solo un vacío. Un abismo oscuro, estático. Sin forma. Sin sonido. Lo miró durante lo que podrían haber sido minutos, horas, días. Ya no sentía el paso del tiempo. Ni siquiera sabía si su corazón aún latía. La plataforma donde estaba ahora, temblaba. No por debilidad. Sino por decisión. Como si el mármol ya no lo aceptara. Como si, después de tanto sufrir, ya no tuviera derecho a quedarse. Y entonces supo, debía saltar. El último salto. La última prueba. La última pregunta. ¿Valió la pena? Saltó. No cayó. No flotó. No sintió el golpe. No escuchó ningún sonido. Solo nada. Oscuridad. Silencio total. Ausencia absoluta de dolor. Y de alegría. Y de todo. Esperó. Nada cambió. Trató de gritar. No tenía boca. Trató de moverse. No tenía cuerpo. Trató de pensar. Los pensamientos se disolvían como humo. Solo quedó la conciencia. Desnuda. Pura. Inútil. Un susurro, ajeno a todo. Bienvenido y después, ni siquiera eso. El Evangelio de la Sangre. El sol se colaba entre los cerros, bañando de oro las paredes descarapeladas de la iglesia de Santa María de los Desamparados. El padre Elías ya estaba en pie, como siempre, antes de que el primer gallo cantara. Ajustó el cuello gastado de su sotana y salió al atrio, donde el aroma a pan fresco se mezclaba con el humo de los fogones matutinos. Buenos días, padre, lo saludó la señora Rivera, mientras vendía tamales en la plaza. ¿Ya rezó por mi Juanito? El médico dice que la fiebre bajó. Claro que sí, hermana, respondió Elías, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Pero fue su fe, no la mía, la que lo curó. Así era él, un hombre que se borraba a sí mismo para dejar espacio a Dios. Ese día comenzó como todos. Visitó al viejo Mendoza, postrado en cama por el reumatismo, y le llevó la comunión. No me dejes solo, padre, suplicó el anciano. Nunca lo haré, mintió Elías, sabiendo que la muerte rondaba cerca. En el confesionario, escuchó a un niño llorar. Me robé un dulce, ¿Dios me castigará? No, hijo, susurró Elías.
Él perdona incluso lo que no merecemos. Al caer la noche, caminó entre las tumbas del cementerio como solía hacerlo. Pero esta vez, algo lo observaba desde lo alto del campanario. «Padre, mire lo que dibujé», gritó Emiliano, un niño de 7 años, corriendo hacia él con un papel. Elías lo tomó con paciencia. El dibujo mostraba criaturas aladas desgarrando las nubes, con bocas como heridas dentadas. «Fue un sueño, ¿verdad?», preguntó el sacerdote, forzando una sonrisa. «Sí, pero los ángeles lloraban sangre», susurró el niño. «Dijeron que pronto jugarían con nosotros». Antes de que Elías pudiera responder, el pequeño salió corriendo. El sacerdote arrugó el papel entre sus manos. «Solo pesadillas infantiles», trató de convencerse. Esa noche, mientras rezaba ante el altar, todas las velas se apagaron de golpe. Un frío antinatural lo envolvió, aunque no entraba viento alguno. «Señor», balbuceó, extendiendo las manos en la oscuridad. Entonces lo escuchó, un susurro áspero, como 1000 cucarachas arrastrándose sobre páginas de la Biblia. «Predicas el amor, pero ¿sabes qué predica él?». Elías giró bruscamente. Detrás de él, el crucifijo sangraba por los clavos. Agotado, regresó a su habitación y colgó el rosario en la cabecera de la cama. El crucifijo de plata se desprendió y cayó al suelo, partiéndose en dos con un chasquido seco. «Esto no puede estar pasando», murmuró, recogiendo los pedazos con manos temblorosas. Afuera, algo enorme y silencioso cruzó frente a la luna, proyectando una sombra que no era humana, ni pertenecía a este mundo. Al día siguiente, el cielo amaneció rojo, y los primeros gritos comenzaron a escucharse. El cielo no se rasgó de inmediato. Primero, el viento dejó de soplar. Los pájaros enmudecieron. Los perros aullaron hacia el sol, que brillaba demasiado rojo, como un ojo enfermo. Luego, los objetos sagrados comenzaron a quemar a sus dueños. «Padre. Mi rosario», gritó el señor Mendoza, cayendo de rodillas mientras el crucifijo de plata le fundía la piel del pecho, grabando las palabras «Yo castigo» hasta la 3ª generación directamente en su carne. Elías corrió hacia él, pero ya era demasiado tarde. Entonces el cielo se abrió, con un sonido que nadie debería escuchar jamás. Los querubines llegaron primero. Eran criaturas hinchadas con 4 rostros de bebé, que rodaban por las calles como pelotas vivas. Cuando encontraban un niño, lo apretaban entre sus miembros hasta que los huesos crujían como ramas secas. Todo el tiempo cantaban «Santo, Santo, Santo» con voces infantiles que helaban la sangre. Luego vinieron los tronos. Ruedas gigantes cubiertas de ojos y lenguas, aplastaban casas mientras repetían justicia una y otra vez. Un anciano intentó golpearlos con su bastón. Lo absorbieron, convirtiendo su cuerpo en parte de su estructura. Su boca, ahora atrapada entre los radios, seguía gritando la misma palabra: justicia. Los teriomorfos se enfocaron en los animales. Perros con cabezas humanas tiraban de sus correas, aullando con voces que sonaban casi a palabras. Gatos estallaban en enjambres de gusanos luminosos que reían con risa de niños. Pero nada era tan terrible como los serafines. Uno se posó frente al hospital. Con un dedo largo como navaja, tocó la frente de cada enfermo terminal y declaró: «Miren cuán misericordioso soy». Y entonces, los tumores se multiplicaban como racimos de uvas. Los huesos crecían en espirales perforando la carne. Las heridas abrían bocas que gemían salmos. «Ahora todos tienen más tiempo para redimirse», dijo el serafín, sonriendo con sus 6 alas erizadas de ojos. Elías intentó ayudar, pero pronto entendió: las reglas del mundo ya no aplicaban. Un ateo gritó blasfemias. Un ángel le cosió los párpados y murmuró: «Ahora verás la verdadera faz de Dios». Una monja rezó con devoción. Otro ángel le arrancó la lengua y se la devolvió convertida en un escarabajo de oro que recitaba el Padre Nuestro. Un bebé lloró en su cuna. Lo envolvieron en una manta hecha con la piel de sus padres, aún caliente. Pero lo más horrible, los ángeles no concedían la muerte rápida. Prefirieron juegos bíblicos perversos. 1. La Torre de Babel. Apilaron personas vivas en columnas humanas. Los de abajo gritaban mientras el peso de los cuerpos los trituraba lentamente. 2. El arca. Encerraron familias enteras en sus propias casas y las inundaron con sangre hasta el techo, haciendo que estos se ahogaran lentamente. 3. La última cena. Eligieron a 12 personas y las obligaron a devorar sus propias manos antes de hacerlas estallar como frutas maduras. En la medio el caso, el estruendo de helicópteros de combate rompió el aire envenenado. 3 equipos de élite descendieron con cuerdas.
Soldados rusos con armaduras robóticas, marines estadounidenses con lanzallamas de plasma, unidades chinas con drones cargados de armas sagradas. Padre Elías. Venga con nosotros. Gritó el capitán Yamamoto mientras su escudo repelía los ataques de los ángeles. Un serafín se abalanzó sobre ellos, pero una francotiradora coreana le disparó al ojo con una bala de plata y uranio. No les disparen. No se pueden matar. Advirtió Elías, pero era demasiado tarde. El ángel reconstruyó su cabeza al instante y le arrancó el brazo a la soldado coreana. Y así siguieron su curso, dejando detrás todo ese baño de sangre que nadie podía repeler ni defenderse. A 2 kilómetros bajo el desierto de Nevada, en el centro de mando de Operación Cronos, las pantallas mostraban ciudades santas en llamas, el Vaticano, la Meca, Jerusalén. Artefactos sagrados que sangraban. El sudario de Turín brillaba con una luz enfermiza. Las lanzas sagradas destilaban ácido. El general Petrov se acercó a Elías. Llevamos 50 años preparándonos para esto. Desde que los satélites captaron al rostro en el sol. La pantalla mostró una figura gigantesca durmiendo dentro del astro rey. Hoy despertó, susurró la científica china, la doctora Wei. En una sala blindada, le mostraron el archivo clasificado. Elías Mendoza, único sujeto con fe pura, 0% egoísmo, 0% miedo, incorruptible. Rechazó sobornos y poder por 20 años, ayudó a 1,429 personas en secreto. El holograma del presidente de la ONU apareció. Padre, las bombas fallaron. Los virus no sirven. Solo queda viajar al año 33 después de Cristo y preguntarle a Cristo cómo derrotar o parar esto. Elías palideció. ¿Y si él no quiere ayudarnos? El general MacArthur le entregó una caja. Entonces hable con el otro crucificado. Dentro había un trozo del espejo de Lilith, que mostraba a Lucifer llorando sangre negra. En la cámara de teletransporte, rodeado de máquinas que quemaban Biblias, Elías preguntó: ¿cómo funciona esto? La científica húngara, la doctora Kovacs, respondió: cada 10,000 oraciones igual un segundo en el pasado. Usamos los rezos de prisioneros, aunque muchos se volvieron locos. El suelo tembló. El portal era un ojo gigante que lloraba sangre. Tiene 72 horas. Si no regresa, el portal destruirá Asia. Advirtió un técnico. Elías saltó. Los ángeles rompían el techo mientras los soldados gritaban: que Dios lo bendiga. El padre Elías fue transportado mientras escuchaba los gritos y plegarias de cientos de soldados. Luego, silencio absoluto. Elías cayó en la nada. No había suelo. No había cielo. Solo 3 cruces negras suspendidas sobre un vacío de estrellas agonizantes, y en la del centro, Lucifer. No el demonio de cuernos y llamas. No el ángel rebelde de los cuadros. Era un hombre joven, con la piel marcada por quemaduras internas, clavado con lanzas de obsidiana. Su sangre, espesa como tinta, goteaba al abismo, formando constelaciones que se desvanecían al instante. No es como te lo enseñaron, ¿cierto?, dijo, alzando la cabeza. Sus ojos eran abismos vacíos, pero su voz sonaba humana. Demasiado humana. Elías retrocedió. ¿Dónde está Cristo? Lucifer sonrió, mostrando una dentadura rota. Jesús nunca existió. Solo era un disfraz que él usaba para burlarse de ustedes. Elías dijo con voz temblorosa pero fuerte: mientes. Él es amor, es perdón. Lucifer, riendo con dolor, le respondió: ¿sabes lo primero que me dijo cuando me expulsó del cielo? Serás el chivo expiatorio, para que nadie dude jamás de mi misericordia. Un relámpago iluminó el vacío. Por un segundo, Elías vio millones de almas atrapadas en el pecho de Lucifer, gritando sin sonido. Pero, los milagros, las curaciones, eran carnada. ¿Crees que sanaba enfermos por bondad? Los marcaba como ganado. Esos elegidos eran sus altavoces, esparciendo su nombre, alimentándolo. Como tú hiciste. ¿Y el infierno?, preguntó Elías con tono cabizbajo. Lucifer empezó a toser sangre negra mientras respondió: el infierno soy yo. Literalmente. Me convirtió en su sistema de reciclaje. Cada alma que atormento limpia su culpa colectiva, para que sigan adorándolo. De pronto, Lucifer se puso tenso. Escucha, sacerdote. Él no es un dios. Es un parásito. Se engancha a civilizaciones, les inventa pecados, y chupa su fe como sanguijuela. Pero hay algo peor, el cielo detrás de ellos comenzó a agrietarse. Cada rezo es un permiso para intervenir. Tus ángeles señalando las grietas son sus anticuerpos, y ustedes, sus células favoritas para infectar. Elías cayó de rodillas. ¿Cómo lo detenemos?
Lucifer inclinó la cabeza, como un hombre que ha perdido 1000 veces. Olvídenlo. Destruyan sus templos. Sin adoración, morirá de hambre. Entonces vino el sonido, ese crujido de huesos rotos que Elías reconocía demasiado bien. No aquí. Es una trampa. Rugió Lucifer. Te usaron para que vieras esto y... El firmamento reventó. Por las grietas cayeron los mismos serafines de su época, pero perfectos, con coronas de llamas. Padre, encontramos al invasor. Gritaron, señalando a Elías. Lucifer forcejeó contra sus cadenas. Huye. Diles que... Una lanza le atravesó la garganta. La sangre negra escribió en el aire. No hay salvación fuera de mí. Elías sintió un tirón. El portal se cerraba. Lucifer. Alcanzó a gritar. El diablo, ahogándose, logró escupir. Busca a Lilith, ella, lo sabía, todo estalló en luz. Elías despertó en su propia cama, un año antes del fin del mundo. Su celular mostraba la fecha. Había funcionado. En el espejo, algo brillaba. Las palabras en arameo de la sangre de Lucifer, ahora grabadas en su pecho como una marca maldita. El viento golpeó la ventana, llevando un susurro. Tienes un año, para quemar el cielo. Elías tocó las letras ardientes en su piel. Busca a Lilith. ¿Quién demonios es Lilith? Murmuró, mientras el noticiero hablaba de auroras boreales en el trópico. El teléfono sonó. Era el obispo Ezequiel. Padre, algo apareció en el confesionario al colgar, su reflejo no era el suyo. Lucifer, ahora ciego, le advirtió. No vayas a la iglesia. Él ya está cambiando la historia. La iglesia olía a incienso y carne podrida. En el confesionario yacía un libro encuadernado en piel humana, titulado El Evangelio de Lilith. Dentro, solo decía: 1. Antes de Eva, fui yo. 2. Me expulsaron por negarme a llorar. 3. Sé cómo matarlo. Está en el jardín. El sacristán temblaba. Lo dejó una mujer, que no tocaba el suelo. En las ruinas sumerias de Irak, Elías encontró el verdadero Edén, un círculo de árboles negros con raíces de cuerpos petrificados. En el centro, una estatua de obsidiana, Lilith. No fue la primera mujer, explicó el arqueólogo. Fue la primera en revelaré. Al tocarla, la estatua latía. Lilith le mostró visiones. Dios era una idea parasitaria que infectaba civilizaciones. Los ángeles, mecanismos de control. El Edén, su primer experimento. En su mano había un fruto negro de hueso pulido. Para matar una idea, necesitas una más fuerte. Susurró sin palabras. Elías mordió el fruto. Entendió todo. La fe era el combustible de Dios. Lilith quería borrar su nombre de la historia. Entonces, la tierra tembló. Las marcas en su pecho ardieron. Una voz tronó. ¿Creíste que serías el primero? La estatua de Lilith se quebró, revelando un ángel ancestral, con su propia voz. Yo te envié atrás, para que vieras la verdad. El portal se abrió. Elías volvió al 24 de octubre de 2078, pero no había soldados. No había base secreta. Solo él, viendo cómo los serafines caían otra vez. Dios te mandó saludos. Rió uno, agarrando a Elías. No lo mataron. Lo convirtieron en predicador del terror. Ciego, pero obligado a ver. Mudo, pero forzado a hablar. Recorrió pueblos, repitiendo: adórenlo, o sufrirán como yo. La gente rezaba con más fuerza. Dios se hacía más poderoso. En sus sueños, Lilith susurraba: Él siempre gana, hasta que una nueva voz habló. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Elías despertó. Era 24 de octubre de 2077. Un niño pinta ángeles con su sangre. El Papa escribe un nuevo mandamiento: no cuestionarás a Dios. Lucifer ríe en el infierno, porque ni siquiera él es libre. El cielo no canta. No es que no quieras vernos. Es que no debes. No por tu bien, sino por el de él. Él, con mayúscula. El que lo mira todo, lo que respira y lo que suplica en silencio, creyendo que no lo escuchan. Lo escuchamos todos. Lo ve todo, y aún así permite que la plegaria se pudra antes de tocar el cielo. Mi nombre no importa. Lo tuve una vez, uno hermoso, cantado por lenguas que ya no existen. Ahora solo soy otro más en la fila, otro espectro entre los tronos, las dominaciones y las potestades. ¿Tú crees que somos luz? Que flotamos entre nubes. Que traemos paz. Que nuestra forma es un reflejo de la voluntad divina. Y no estás del todo equivocado.
Solo que esa voluntad es horrenda. Te dijeron que no puedes vernos porque tu alma es débil. Que tu mente humana se rompería ante nuestra gloria. Esa palabra se repite tanto allá abajo que ya no significa nada. Gloria. Fe. Redención. ¿Sabes qué significa realmente vernos? Vomitar hasta que la garganta se rasgue. Gritar como un animal atrapado en fuego. Romperse los dientes contra el suelo intentando escapar de algo que ya está dentro de ti. No es porque seas indigno. Es porque fuimos creados así. Retorcidos. Con alas que supuran luz podrida. Con bocas selladas con fuego. Con ojos donde no debería haber ojos, que giran y lloran sin pausa, como si supieran desde el principio que nacieron mal. Y él lo sabía. Y le encantó. Pero no podía permitir que los humanos, su público favorito, vieran la obra detrás del telón. Así que nos hizo invisibles. No por compasión. Sino por estética. No nos ocultó por ti. Nos ocultó por él. Para no arruinar el teatro. Para no romper el delgado hilo que mantiene la ilusión. Que mantiene tu fe. Porque si uno solo de ustedes viera realmente cómo somos, si tan solo un niño, un ciego, un moribundo, nos viera en nuestra forma verdadera, entendería todo. Y eso sería suficiente para incendiar el sistema desde adentro. Yo he sido parte de ese teatro por milenios. He sostenido las alas del querubín que no puede caminar. He cantado las letanías junto al trono que vibra como un corazón enfermo. He descendido a tu mundo para tocar tus sueños con la punta de mis dedos, esos dedos largos como insectos, fríos como el mármol donde se graban los nombres de los que ya no rezan. Pero estoy cansado. Cansado de esconderme. Cansado de fingir que soy hermoso. Cansado de ser uno de los suyos. Anoche, un niño me vio. No sé cómo. Tal vez estaba muriendo, tal vez soñando. Pero me vio. Y no lloró. No gritó. Solo me miró, como si ya supiera. Y entonces sonrió. Y en ese momento supe que yo también podía romper las reglas. No por rebelión. Sino por verdad. Porque alguien allá abajo, aunque sea uno, merece saber lo que realmente hay en el cielo. ¿Sabes cuántos lo han visto realmente? 5. 5 en toda la historia del mundo. No fue por error. Nada de eso lo es aquí arriba. Cada visión fue permitida, y luego enterrada. Literalmente. Porque los que me vieron no vivieron mucho después. Pero eso no los mató. Lo que los mató fue el silencio. La soledad de saber la verdad. El frío vacío de mirar a los ojos de Dios y descubrir que no hay amor ahí, solo control. Recuerdo al primero. Era una mujer que hablaba con las aves. Nadie la escuchaba. Decían que estaba loca. Y lo estaba. Pero no por nacimiento, no por enfermedad. La locura le llegó una noche, cuando rezaba en el campo, bajo un cielo sin estrellas. Y yo bajé. No porque quisiera. Me enviaron. Muéstrate, dijo una voz. Solo por un segundo. Vamos a ver qué tan fuerte es su fe y me mostré. Ella no gritó. No corrió. Cayó de rodillas, pero no por devoción. Sus ojos se abrieron tanto que se desgarraron. Su boca emitió un sonido como el de una flauta rota. Pero no hubo miedo. Solo comprensión. Como si al verme, recordara algo que había estado enterrado dentro de ella desde siempre. Algo que el mundo le había dicho que olvidara. Después de eso, dejó de hablar con humanos. Solo con aves. Y éstas empezaron a morir, una por una, cayendo desde el cielo con las alas carbonizadas. Dios borró su nombre. Y a mí me encerraron. Durante 137 años humanos, permanecí suspendido en la oscuridad del silencio blanco, donde los ángeles no pueden pensar ni recordar. Solo flotar. Solo existir. Un castigo, o un recordatorio. Que somos parte del decorado, no del guión. Los otros 4 fueron más jóvenes. Uno era ciego. Otro se estaba ahogando. A uno lo dejaron verme solo para estudiar cuánto tardaba en arrancarse los párpados con las uñas. El último fue el niño. El que sonrió. Y por él, estoy dispuesto a hacerlo de nuevo. Porque en su sonrisa vi algo que nunca había visto. Vi fuego. Vi chispa. Vi una grieta en la mentira. Y si una grieta es posible, el colapso también lo es. He empezado a hablarle a otros ángeles. Susurrar entre plegarias. No todos me escuchan. Algunos chillan y me lanzan sus llamas. Pero hay uno de los altos, de los que cantan cerca del trono, que ha empezado a dudar. Lo noto cuando baja la cabeza. Cuando sus alas tiemblan. Cuando repite los himnos con voz quebrada.
Si logro que vea lo que yo vi, si logro que entienda que no somos protectores sino disfraces, entonces ya no seré uno solo. Y si no soy uno solo, entonces puede que Dios, por primera vez en milenios, tenga miedo. Su nombre era Imrael. Un nombre que arde al ser pronunciado, incluso entre los nuestros. Uno de los altos. De los puros. De los que cantan en la lengua antigua, esa que desgasta el aire y hace temblar la luz. Su voz no se oía entre los humanos. Pero cada vez que cantaba, algo en la tierra se enderezaba. Un edificio que iba a colapsar resistía otro día. Un asesino soltaba el cuchillo. Un suicida respiraba una hora más. Eso era Imrael. Orden. Armonía. La voluntad de Dios hecha vibración. Y sin embargo, últimamente, cuando canta, su voz se quiebra. Una sola nota fuera de tono, casi imperceptible, pero para nosotros es como una mancha en el mármol. No es error. Es duda. Yo lo observaba desde las grietas del firmamento, donde se esconden los que piensan demasiado. Allí donde las plegarias no llegan y los coros no se atreven a mirar. Lo vi detenerse. Cerrar los ojos. Y por un instante, no cantar. Me acerqué sin permiso. Lo que hice fue considerado un acto de insubordinación. No importa. Ya nada importa. Imrael, le susurré, y mi voz sonó como esos al romperse. ¿Tú también lo sientes? Él no respondió. Pero no se fue. Y eso fue suficiente. Me detuve frente a él. No como los de su rango merecen, con rodillas y reverencia. Sino con firmeza. Mis alas, raídas y temblorosas, tocaban el suelo. Las suyas estaban limpias, aún. Pero ya no tan firmes. Había visto la grieta. Solo necesitaba que la aceptara. No somos lo que creen, le dije. No somos lo que él dice que somos. Un suspiro. Largo. Como si lo hubiera estado conteniendo por siglos. No digas eso, respondió al fin, con voz triste, no furiosa. ¿Sabes lo que puede pasar si él escucha? Ya me escuchó antes. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Porque, tal vez me necesita. Tal vez aún cree que puedo romperme del todo. Imrael alzó la vista, y por un segundo me dejó ver sus ojos. Y lo vi. El miedo. Pero también, la ira. Silenciosa. Contenida. El tipo de ira que solo existe cuando se ha amado demasiado y se ha entendido tarde que ese amor fue una farsa. Hay algo podrido en su reino, susurró él. Lo hemos sabido siempre, respondí. Pero ahora, ya no puedo callarlo. Imrael extendió una de sus alas y me tocó. Nunca antes un alto me había tocado sin repulsión. Muéstrame, dijo. ¿Estás seguro? Ya no creo en nada. Así que muéstrame, lo que realmente somos. Y entonces abrí mis alas. Las verdaderas. Las que gotean luz enferma. Las que susurran nombres prohibidos. Las que tienen bocas que nunca deben hablar. Imrael me miró. Y no gritó. Pero sí cayó. Como una estrella herida. Y desde el trono, lo supe. Él lo supo. Dios. Sentí su mirada como una espada sin filo atravesando el cielo. No habló. No gritó. Solo hizo algo peor, nos ignoró. Como si fuéramos polvo. Pero yo sé lo que significa ese silencio. No es desprecio. Es preocupación. Por primera vez, teme que la verdad deje de ser un susurro y se convierta en coro. Y cuando el cielo canta, el universo escucha. No podemos hablarles. No directamente. No como lo hacíamos antes. Desde hace siglos, la comunicación entre los ángeles y los humanos fue censurada. Dicen que es para protegerlos. La verdad es que es para callarnos. Porque las palabras tienen peso. Y la verdad, cuando se deja caer, no puede detenerse. Pero los sueños, los sueños, eso es distinto. Las almas humanas, en su descanso, flotan brevemente cerca de la frontera. Y allí, donde la lógica duerme y la fe aún respira, es donde podemos susurrar. Muy bajo. Muy suave. Como si la idea fuera suya. Como si siempre hubiese estado ahí. Elegí a una mujer esta vez. No una santa. No una mártir. Una madre soltera. Maestra. Harta. Alguien que ya había comenzado a sospechar que Dios no escucha. Alguien rota en el lugar correcto. Esa noche entré en su sueño. Y no fui alas, ni canto. Fui sombra. Fui forma amorfa al borde de su visión. La encontré en una réplica de su casa, pero todo estaba flotando. Los cuadros goteaban. El reloj se reía. Ella me vio y preguntó. ¿Eres un demonio? No. Entonces, ¿un ángel?
Depende de quien te haya contado la historia. Caminé hacia ella, cada paso dejando marcas negras en el suelo blanco. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Porque estás empezando a ver. ¿Ver qué? Que el amor incondicional es mentira. Que el castigo no es justicia. Que el silencio de Dios no es prueba de su sabiduría, sino de su miedo. ¿Miedo a qué? A ti. A mí. A lo que podrías pensar, si supieras cómo es Él realmente. Ella comenzó a llorar. No por miedo. Sino porque, en lo profundo, ya lo sabía. Como todos ustedes. La fe no tapa la verdad. Solo la disfraza. Quiero verlo, dijo. No puedes. ¿Por qué? Porque si lo ves, dejarás de ser tú. ¿Y si ya no quiero ser yo? Y en ese momento entendí algo terrible. Que hay humanos que prefieren destruir su alma antes que seguir creyendo en una mentira. Y eso es lo que más teme él. Antes de que pudiera mostrarle más, el sueño comenzó a quebrarse. Una grieta cruzó el cielo del plano onírico y, desde allí, cayeron plumas. Plumas doradas. Las de los custodios. Los ejecutores. Los que limpian las manchas antes de que se noten. Desperté con el pecho ardiendo. Me habían marcado. Una cruz de fuego en mi carne celestial. Estoy señalado. Pero valió la pena. Porque al despertar, la mujer lloró. No de terror. Sino de liberación. Y esa mañana, por primera vez en su vida, no rezó. Se quedó en silencio. Mirando al techo. Como quien espera algo que ya no vendrá. Como quien, por fin, sabe. La mujer no rezó al día siguiente. Ni el otro. Y con su silencio, algo en la maquinaria del cielo falló. Es difícil de explicar, pero cada oración, cada Padre Nuestro murmurado entre dientes, cada rosario repetido por miedo y no por fe, engrasa las ruedas del cielo. No porque Dios escuche. Sino porque Dios necesita que crean que lo hace. Esa mujer fue el primer eslabón que se soltó. Pero no el único. Desde su silencio, otros comenzaron a soñar igual. Sueños con alas negras. Con cielos falsos. Con voces suaves que decían la verdad. Él no te ama. Solo te observa. Imrael fue el siguiente en romper. Lo vi una última vez, con las alas manchadas de ceniza, entrando en el salón del trono. No pidió permiso. No cantó. Solo gritó. Un sonido brutal, lleno de notas que no pertenecían al cielo. Dios no respondió. No lo necesitaba. Porque en su lugar, los custodios bajaron. Los ejecutores. Los purificadores. Los perros de su silencio. Imrael cayó en pedazos. No de forma física, no como carne o hueso. Se desarmó en concepto. Como si nunca hubiera existido. Como si el simple acto de revelarse lo hiciera imposible en este mundo. Y entonces lo supe. El cielo no es un reino. Es una jaula. Y nosotros, los ángeles, somos sus barotes. No estamos aquí para proteger a los humanos. Estamos aquí para vigilar que no se alejen demasiado. Que no pregunten. Que no duden. Que no miren. ¿Quieres saber por qué no puedes vernos? ¿De verdad quieres saberlo? No es porque seamos divinos. No es porque tu mente no pueda resistir tanta luz. Es porque si nos vieras, verías lo que Dios es en realidad. Y ya no podrías amarlo. Ni temerle. Solo odiarlo. Y Él lo sabe. Por eso tapa tus ojos con milagros y cuentos. Por eso se oculta detrás de voces suaves y promesas de redención. Porque su mayor miedo, no es que dejes de creer. Es que te des cuenta de que nunca hubo nada en lo que creer. Ahora estoy solo. Marcado. Caído, pero no por castigo divino. Caído por voluntad. Porque prefiero caminar entre los humanos, invisible, condenado, a seguir fingiendo que lo amo. Y tú, que estás leyendo esto, que has sentido ese silencio raro después de rezar, ese eco frío como si hablaras con una piedra, tú también lo sabes. Tú también has visto algo en sueños que no puedes explicar. No lo ignores. Porque si todos abren los ojos al mismo tiempo, si todos dejan de rezar juntos, el cielo caerá. Y cuando lo haga, los ángeles, los verdaderos, los deformes, los horribles, por fin serán libres. Y tú también. El verdadero final del Chavo del Ocho. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Chavo del Ocho desapareció de la televisión sin una despedida formal? Todos crecimos con esos personajes, con sus risas inocentes, sus caídas absurdas y ese extraño encanto que tenía una vecindad pobre pero llena de vida. Pero lo que nadie quiere contar, es que el programa no terminó.
Se apagó, como una vela que es arrancada del mundo por una ráfaga de viento violento. Yo estuve allí. Muchos me conocen por mi nombre, Enrique Segoviano. Director. Productor. Responsable, según algunos, del alma técnica del programa. Y también, el único que conserva la única copia del episodio que mató la serie para siempre. Lo que ocurrió ese día no era parte del guión. No era una actuación. Fue un colapso mental transmitido en directo frente a las cámaras, un colapso que terminó con un niño muerto. Y con todos nosotros malditos. Todo empezó una mañana calurosa de 1980. Grabábamos un episodio nuevo. Uno más. Uno cualquiera. El guión era sencillo. El señor Barriga llegaría a cobrar la renta y el chavo lo recibiría, como siempre, con una de sus bromas accidentadas. Pero algo no estaba bien. Edgar Vivar, el actor que interpretaba al señor Barriga, llegó al foro con los ojos hundidos. Pálido. Silencioso. Su caminar era lento, como si cargara décadas de cansancio. Apenas saludó al equipo. No bromeó. No sonrió. Yo lo conocía bien. Era un hombre alegre, comprometido. Pero esa mañana, era otro. Su rostro parecía de luto. Como si hubiese enterrado algo. A alguien. Lo supe desde ese instante. Ese episodio no debía grabarse. A las 11:14 am comenzamos la primera toma. Las cámaras estaban listas. El audio encendido. Los actores en posición. Señor Barriga entra por la entrada principal de la vecindad, mirando su reloj. Otra vez tarde. Ya va siendo hora de que me paguen, y entonces ocurrió. Un ladrillo cayó desde el segundo piso. Pero no cayó. Voló. Como si alguien lo hubiera lanzado con toda su fuerza. Impactó con un sonido sordo en la frente de Edgar. La sangre no tardó en brotarle de la ceja. El cuerpo cayó con un golpe seco, como un saco de carne muerto. Todos quedamos helados. Silencio absoluto. El chavo, o mejor dicho, Roberto, no reaccionó. Estaba inmóvil, como si no supiera lo que había hecho. Y cuando por fin abrió la boca, lo hizo con voz inexpresiva. Fue sin querer queriendo, automático. Mecánico. Como un robot. Como si repitiera una línea que ya no tenía alma. Fue entonces cuando Edgar se incorporó. Lentamente. Muy lentamente. Su respiración era pesada. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero su mirada no era humana. Algo se había roto dentro de él. Algo que ya no podía ser contenido. Edgar se puso de pie. Tenía el rostro bañado en sangre, el ojo izquierdo cerrado por la hinchazón. Su respiración era ronca, casi animal. Pero lo que más me perturbó no fue su estado físico, sino su silencio. Ese silencio tenso, como si contuviera siglos de rabia contenida. Caminó hacia el centro de la vecindad, tambaleándose. Todos pensábamos que iba a detener la grabación, que pediría atención médica. Pero no. Se agachó. Levantó el mismo ladrillo que lo había derribado segundos antes. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera sagrado. Y miró al chavo. Roberto aún estaba de pie, mirándolo con esa sonrisa tonta, frágil, vacía. Fue sin querer queriendo, lo volvió a decir. Pero esta vez, no sonó gracioso. Sonó como una provocación. Edgar no respondió con palabras. Respondió con un golpe. El ladrillo impactó de lleno en la frente de Roberto. Un sonido hueco y húmedo llenó el set. El actor cayó al suelo como un muñeco sin cuerdas. Todos gritamos. ¡Corte! Grité yo desde la cabina. ¡Corte, joder! Esto no es parte del guión. Pero nadie me escuchaba. Edgar siguió golpeando. 1, 2, 3 veces. El ladrillo ya no era rojo. Era negro. Negro de sangre, hueso y pedazos de piel. Roberto gemía. Ya no hablaba. Ya no decía frases graciosas. Solo lloraba. Lloraba como un niño real. Y con cada llanto, Edgar respondía con otro golpe. Fue Kiko el primero en reaccionar. Carlos Villagrán, fuera de personaje, lanzó un grito tan desgarrador que me quitó el aliento. Era el grito de alguien que está viendo morir a su hermano. Corrió hacia el cuerpo de Roberto, pero se detuvo. Se arrodilló, temblando, sin poder acercarse. ¿Qué estás haciendo, Edgar? ¿Qué estás haciendo? Don Ramón apareció corriendo desde el fondo del set. Su expresión era de auténtico horror. Trató de detener a Edgar, lo sujetó del brazo. Pero Edgar, fuera de sí, le dio un golpe con el codo en la mandíbula. Un golpe seco, directo. Don Ramón cayó al suelo convulsionando. Su labio inferior se le desprendió parcialmente.
Había sangre, tanta sangre. Doña Florinda, completamente fuera de papel, se llevó las manos a la boca y gritó: «¡Que alguien lo detenga!». Corrió hacia los camerinos. Se desmayó a mitad del camino. La bruja del 71, Angelines Fernández, se arrodilló junto al cuerpo del chavo. No dijo nada. Solo lloraba. Tenía las manos manchadas de sangre. Las usaba para intentar cubrir el rostro de Roberto, o lo que quedaba de él. Y mientras tanto, Edgar seguía hablando, pero ya no hablaba con nosotros. Hablaba con alguien más. ¿Saben cuánto aguanté? ¿Cuántas veces me reí para no llorar? Tantas escenas, tantos golpes reales, tantas costillas rotas disfrazadas de bloopers, y él, siempre riendo. Siempre diciendo fue sin querer queriendo, ¿y qué hay de mí? ¿Qué hay de mis huesos rotos? ¿Qué hay de mis noches sin dormir por el dolor? En ese momento me di cuenta, no era Edgar el que hablaba. Era el dolor acumulado de años de abusos físicos disfrazados de comedia. Era una persona al límite. Y ya no estaba actuando. Pasaron 20 minutos. 20 malditos minutos de infierno. Nadie en el set tenía el valor de detenerlo. La seguridad no estaba presente. Era un día tranquilo, o eso creíamos. Cuando finalmente Edgar dejó de golpear, no lo hizo porque alguien lo detuviera. Lo hizo porque ya no quedaba nada por golpear. El cuerpo de Roberto Gómez Bolaños, el chavo, era irreconocible. Su cráneo estaba completamente hundido. Sus dientes esparcidos por el suelo. Su pecho abierto, sus costillas astilladas como ramas secas. El rostro que tantas veces nos hizo reír, ya no existía. Nos quedamos en silencio. Yo sentía que estaba al borde de un colapso nervioso. La cámara 2 seguía grabando. Nadie se atrevió a apagarla. Y en la cinta se puede ver claramente cómo el señor Barriga sonríe. Una sonrisa rota, enferma, mientras se sienta en las escaleras, con el ladrillo todavía en la mano. Minutos después llegaron las autoridades. Doña Florinda, con el rostro pálido y la blusa manchada de vómito, les abrió la puerta. Edgar no opuso resistencia. Se dejó esposar. Y al ser llevado, dijo una sola frase: «Ustedes no saben por todo lo que pasé estos años, si estuvieran en mi lugar, lo habrían hecho mucho antes». No hubo funeral. No hubo comunicado. No hubo nada. Esa misma noche, Televisa clausuró el set de grabación. No nos dieron explicaciones. No nos pidieron declaraciones. Solo llegaron hombres de traje, desconocidos, con papeles que firmamos sin leer, y nos mandaron a nuestras casas. Uno a uno. Como si no hubiéramos presenciado la muerte en vivo de un ícono. Lo siguiente que supe fue que la producción había sido oficialmente cancelada por razones administrativas y desacuerdos entre los actores. Así se lavaron las manos. Así se mató al chavo 2 veces. Primero en el set, luego en la historia. No volví a hablar con Carlos Villagrán. Supe que cayó en una depresión profunda. Lo internaron por un tiempo. Nunca volvió a ser el mismo. Ramón Valdés fue operado de emergencia por el golpe en la mandíbula. Sobrevivió, pero algo en él se apagó. Me escribió una carta años después, breve, con una sola línea: «Lo vimos, Enrique. Y lo dejamos pasar». Doña Florinda desapareció de la vida pública. Angelines dejó de actuar un tiempo, y cuando regresó, ya no tenía la chispa de antes. Como si algo se hubiera quebrado y nunca se hubiera reparado. Y yo guardé el casete. Aquel que capturó todo. Desde el primer golpe hasta la última palabra de Edgar. ¿Por qué no lo entregué? Porque no confiaba en nadie. Porque sabía que si llegaba a manos de los ejecutivos, lo destruirían o lo usarían para chantajes. Y porque en el fondo, sabía que Roberto no lo hubiera querido. Lo guardé en una caja fuerte. Lo envolví en tela negra. Y lo sellé con cera, como si fuera una reliquia maldita. Años después lo escondí en una bodega en Guadalajara. Sin etiquetas. Sin nombres. Solo el número 08 pintado en rojo sobre el estuche. Pasé los siguientes años intentando seguir con mi vida. Dirigí otros proyectos, viajé, di entrevistas. Y siempre que me preguntaban por el final del Chavo del 8, mentía. Mentía con la facilidad de quien lleva el infierno metido en los huesos. Decía lo mismo que todos. Se canceló por problemas internos. Nada fuera de lo común, pero por las noches, soñaba con ladrillos. Con la risa falsa del Chavo. Con los gritos de Kiko. Con la cámara 2 grabando sin detenerse, como si aún lo estuviera haciendo, en alguna dimensión donde la tragedia sigue ocurriendo, una y otra vez. Años después, cuando Roberto falleció, sentí un escalofrío que me paralizó por horas. No lloré. No podía.
Mi cuerpo ya no me lo permitía. Pero por dentro, una parte de mí se quebró del todo. Ese día, abrí la caja donde tenía el casete. No para verlo. Jamás volví a verlo. Lo abrí solo para asegurarme de que aún estuviera ahí. Y sí. Ahí estaba. Inmóvil. Silencioso. Como si supiera que algún día iba a hablar por sí solo. Muchos años han pasado desde entonces. Y no sé por qué te estoy contando esto ahora. Tal vez porque ya no queda casi nadie con vida del elenco original. Tal vez porque me siento culpable. O tal vez porque estoy viejo, y quiero que alguien sepa la verdad. El Chavo del Ocho no terminó por peleas ni odos. Terminó porque un día, alguien ya no pudo fingir más. Porque el dolor, la humillación y los años de abusos disfrazados de chistes se cobraron su precio. Y cuando se rompió la ilusión, todo lo que quedó fue sangre. Ahora tú sabes la verdad. Haz con ella lo que quieras. Solo te pido algo, si algún día encuentras ese casete, no lo reproduzcas. No por respeto a mí. Ni siquiera por respeto a Roberto. Hazlo por ti. Porque una vez que lo escuches, una vez que veas lo que pasó realmente en ese set, el Chavo jamás volverá a ser un personaje. Se quedará contigo. En tu mente. En tus sueños. Y te lo prometo, no volverás a reír jamás con esa serie. El hombre invisible. Desde niño, Alan soñaba con desaparecer. No con morir, eso habría sido sencillo, vulgar, sino con ser libre, inasible, intangible. Mientras otros niños corrían tras balones o soñaban con convertirse en astronautas, Alan imaginaba caminar entre la gente como un susurro en el viento, observando, escuchando, aprendiendo. Soñaba con robarse secretos de amantes en los parques, con recorrer museos vacíos bajo la luna, con ver el mundo tal como era cuando nadie fingía. En su adolescencia, mientras otros se ahogaban en romances y decepciones, Alan se recluía en su mente. Se preguntaba qué se sentiría estar presente en todas partes y en ninguna, ser testigo del dolor y de la belleza sin cargar con ellos. Para él, la invisibilidad era el último refugio, la última conquista. Años después, ese anhelo se volvió realidad. Una mañana común, sin presagios ni advertencias, Alan despertó y descubrió que el espejo lo había negado. No había reflejo. No había sombra. Sus dedos atravesaban objetos como si fueran humo, y aunque podía caminar, abrir puertas y sentarse, su presencia no dejaba huella. Al principio pensó que era un sueño, un juego cruel de su mente aún medio dormida. Pero no, la ciudad no mentía, pasaba junto. A transeúntes que no parpadeaban al sentir su roce, gritaba palabras mudas que rebotaban en el aire como pompas de jabón. Y, contra toda lógica, Alan sonrió. Durante los primeros días, su vida fue una sinfonía secreta. Entró en cines abarrotados, se sentó junto a los enamorados, escuchó sus promesas. Se coló en las exposiciones de arte, caminó entre las esculturas como un espíritu admirado solo por sí mismo. Subió a los techos de las casas para mirar las estrellas, se recostó en las plazas mientras los niños jugaban sin saber que su risa le atravesaba el pecho como cuchillos tibios. Era un dios sin rostro. Robó libros antiguos de bibliotecas cerradas, se coló en conciertos donde la música parecía mecer el alma misma. Una noche, entró en un teatro en ruinas y subió al escenario vacío. Imaginó el estruendo de los aplausos invisibles, el amor de un público que nunca lo vería pero que, en su mente, lo aclamaba como a un prodigio. Alan empezó a creer que todo lo que siempre había deseado estaba al fin en sus manos. Era libre. Libre de la vergüenza, del juicio, de la crueldad. Libre de la mirada ajena que a veces pesa más que el plomo. Libre para vivir entre las grietas de la realidad, intocable, incorruptible. Hubo momentos en que incluso bailó solo en las calles desiertas al amanecer, los brazos extendidos hacia un sol que no podía quemarlo, riéndose de su suerte. Nadie puede dañarme, pensaba. Nadie puede alcanzarme. Este mundo es mío. Durante semanas, exploró los rincones prohibidos de la ciudad, sótanos olvidados, jardines privados, pasajes ocultos tras las paredes. Cada nuevo hallazgo era un secreto que solo él poseía, un fragmento del mundo que nadie más merecía conocer. A veces se sentaba junto a su madre dormida, en silencio, observándola respirar. A veces seguía a viejos amigos por las calles, escuchando conversaciones triviales que antes lo habrían aburrido, pero que ahora parecían melodías extrañas e irrepetibles. No necesitaba hablar. No necesitaba ser visto. La vida era una obra maestra escrita solo para él. ¿Cómo podría salir mal algo tan perfecto?
Fue un susurro al principio. Una grieta diminuta en su perfecto espejismo. Una noche, Alan quiso hablarle a su madre mientras dormía. Se sentó a su lado como otras veces, observándola, dejando que el silencio envolviera todo. Pero aquella noche, una urgencia desconocida brotó en su pecho. Intentó decirle cuánto la amaba, cuánto lamentaba haberse distanciado de ella en los últimos años, pero sus labios no produjeron más que un eco sordo en su propia mente. El sonido era inexistente, como si la realidad misma le hubiera arrebatado la voz. Se inclinó, desesperado, y trató de rozarle la mano. Pero sus dedos no encontraron carne, no encontraron calor. Solo atravesaron el aire frío, como si su madre fuera un reflejo en el agua. Alan se congeló. La escena, antes serena, se tornó siniestra. Su madre suspiró, removiéndose en sueños, y en su rostro se dibujó un rastro de angustia, como si intuyera sin saberlo que algo invisible y roto estaba a su lado. Por primera vez, Alan sintió el vacío. Un vacío que no venía de la soledad, sino de la imposibilidad. Intentó ignorarlo. Se dijo que era un mal momento, una simple mala noche. Al día siguiente, recorrió su ciudad como siempre, buscando belleza, buscando sentido. Pero en cada calle, en cada rincón, algo había cambiado. Los sonidos parecían apagados, ajenos, como si el mundo estuviera encapsulado detrás de un vidrio irrompible. Se sentó en un parque, viendo a los niños jugar, como solía hacerlo. Rió internamente al ver a un perro perseguirse la cola hasta caer de lado. Pero nadie, ni el animal, ni los niños, ni los padres, mostraban la más mínima señal de su presencia. Un joven tropezó justo frente a él y cayó al suelo, sus libros esparcidos como hojas secas. Alan, impulsivamente, se agachó a ayudarle, quiso recoger uno de los libros. Pero sus malditas manos solo atravesaron los objetos, como si él mismo fuera un espejismo. El muchacho recogió sus cosas sin darse cuenta de nada. Siguió su camino sin una pausa, sin una mirada atrás. Alan se quedó allí, arrodillado, mirando sus propias palmas invisibles, mientras una pregunta que no había querido formular hasta entonces empezó a formarse en su mente, estoy muerto. La idea lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero no podía ser. Seguía sintiendo el frío, la tristeza, el hambre, la sed. Los muertos no sienten, pensó. ¿O sí? Con los días, su mundo se volvió más opaco. Los colores se diluían. Los aromas de los mercados, el sabor del pan robado, la música en las plazas, todo perdía intensidad como si se deshilachara frente a sus ojos. Peor aún, los recuerdos empezaron a resbalar de su mente como arena entre los dedos. Una tarde, sentado bajo un roble viejo, Alan trató de recordar el rostro de su madre. Pero la imagen se negó. Solo quedaba una sensación vaga, una sombra cálida que no podía reconstruir. El horror real llegó entonces, sin fanfarrias, no era solo invisible para el mundo. Se estaba volviendo invisible para sí mismo. Como un cuadro que se borra pincelada a pincelada, como un eco que se apaga en un abismo donde nadie escucha. Y por primera vez desde aquel amanecer imposible, Alan lloró. No lágrimas visibles, claro, sino sollozos secos, silenciosos, que solo estremecían su alma si es que aún la tenía. En esa noche sin estrellas, solo y olvidado, comprendió. La libertad que había anhelado toda su vida era una celda. Una condena que no terminaba. Un infierno sin llamas. Y el mundo seguía girando, indiferente. Pasaron días, o quizá años. El tiempo se había convertido en una enfermedad, algo que palpitaba como un parásito en su mente. Alan ya no caminaba por la ciudad, flotaba, se deslizaba entre la niebla de un mundo que apenas recordaba cómo tocar. Los colores se habían apagado. Los sonidos se habían vuelto distantes, deformes, como gritos ahogados bajo el agua. Al principio pensó que era un efecto pasajero, que estaba perdiendo percepción como quien pierde el tacto al dormir sobre un brazo. Pero no. Era algo más profundo. Más cruel. Cada vez que intentaba recordar quién era, su nombre se escurría como humo entre los dedos. Cada vez que intentaba enfocarse en un rostro, en una memoria, en una emoción, todo se deshacía, descomponiéndose como carne podrida al sol. Una noche eterna cayó sobre su existencia. Los días dejaron de llegar. El sol dejó de salir para él. Y Alan comprendió una verdad que lo desgarró más que cualquier soledad, no estaba invisible para el mundo. Estaba invisible para el universo. Se había convertido en un error. Un fallo que la realidad no podía o no quería corregir. Intentó aferrarse a algo, cualquier cosa. Se abrazó a estatuas. Se sentó junto a extraños en los parques vacíos.
Se hundió en iglesias abandonadas, rezando a dioses que nunca le respondieron. Pero todo era inútil. Su cuerpo ya no era cuerpo. Sus pensamientos ya no eran pensamientos. Sus lágrimas no eran más que memorias muertas de un tiempo que nunca volvería. Finalmente, en un acto de desesperación animal, intentó gritar. No un grito humano, no un nombre, no una palabra. Un aullido primitivo, salvaje, desgarrador, que no tenía forma ni dirección. Un rugido hecho de miedo puro, de dolor, de rabia contra todo lo que alguna vez amó o quiso ser. Pero ni siquiera eso produjo sonido. En el eco de su silencio, Alan comprendió que no estaba en un sueño. No estaba en el mundo. No estaba siquiera en el infierno. Estaba en el olvido. Y el olvido no tiene final. No tiene compasión. No tiene puertas ni salidas. Solo la eternidad. Una eternidad sin forma, sin voz, sin rostro. Una eternidad invisible. Y allí, en el núcleo mismo de la nada, Alan dejó de ser. No con un grito. No con un suspiro. Sino con un leve parpadeo que nadie vio. Nadie, jamás.